¿Quién golpea la puerta de un taller en plena tormenta, vestida de novia y sin recuerdos? Lo que parecía una noche cualquiera para un niño solitario, se convierte en el inicio de una historia que no necesita memoria para tener sentido. Acompáñanos en este viaje donde la fe, el amor y la esperanza reparan algo más que motores, reparan corazones rotos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y prepárate para una historia que te tocará el alma. A veces el silencio grita más fuerte que un trueno. En aquel pequeño galpón, donde las paredes aún olían a grasa y los tornillos dormían alineados como soldados, Mateo vivía solo. Tenía apenas 12 años, pero sus ojos conocían el dolor de alguien que ya había perdido demasiado. Cada noche de tormenta era una visita al pasado, un eco de su madre llamándolo para cenar, de su risa que ya no sonaba, de su abrazo que solo quedaba en la memoria. En ese espacio, donde antes reinaba el trabajo y el amor, ahora reinaban los recuerdos. Pero incluso en esa soledad, algo en él resistía, como una chispa que no se apaga aunque llueva. Porque a veces, el amor que nos deja también nos deja fuertes. ¿Sabes? Muchos niños como Mateo enfrentan tempestades que no se ven. No son de lluvia ni de viento, sino de tristeza y vacío. Como cuando pierdes a alguien que amas o te sientes solo aunque estés rodeado de gente. Y en esos momentos, lo importante no es huir de la tormenta, sino saber dónde refugiarse. Mateo tenía su taller. Otros tienen un dibujo, un cuaderno, una oración. Lo que importa es encontrar ese espacio donde uno puede seguir siendo uno mismo, aunque el mundo allá afuera parezca haberse roto. La fe no siempre llega como un rayo de luz. A veces es apenas una voz suave que te dice, aguanta un poco más. Eso fue lo que Mateo aprendió. Cada vez que el viento azotaba las ventanas, él no solo resistía, escuchaba su corazón, la voz de su madre en su memoria y la sensación de que todo, incluso el dolor, tiene un propósito, como aquel pequeño pastor que enfrentó a un gigante con solo una piedra y una honda. Mateo también enfrentaba gigantes invisibles con el coraje que su madre sembró en él. Y es que, aunque nadie lo dijera, él estaba creciendo. No como los demás niños que juegan y corren, sino por dentro. Se hacía fuerte sin darse cuenta. Cada vez que apretaba una tuerca, arreglaba algo más que una bicicleta. Arreglaba también un pedacito de sí mismo. Como cuando tú ayudas a alguien con una palabra amable y no sabes que esa persona necesitaba justo eso para no rendirse. Así funcionaba el taller. No solo reparaba objetos, también reparaba el alma de quien se atreviera a entrar. En esas noches de lluvia, cuando parecía que el cielo lloraba con él, Mateo entendía algo profundo, que la tristeza también puede ser un maestro, que está bien llorar, que está bien recordar, pero que también llega el momento de seguir. De tomar el destornillador, de limpiar la mesa, de abrir la ventana al día siguiente, porque siempre hay un día siguiente, siempre hay una nueva oportunidad de empezar, aunque cueste. Y justo cuando uno menos lo espera, sucede. La vida te sorprende. Porque las tormentas no duran para siempre, y a veces traen consigo algo que no esperabas. Mateo aún no lo sabía, pero esa noche, en medio de su silencio más profundo, algo o alguien estaba por golpear su puerta, y con ese golpe comenzaría una historia que cambiaría su vida, y tal vez la tuya también. A veces, cuando el corazón está más solo, es cuando algo o alguien llega para cambiarlo todo. Aquella noche, entre el sonido de los truenos y el golpeteo de la lluvia, Mateo escuchó algo distinto. No era el viento, no era el recuerdo. Eran golpes, fuertes y decididos, en la puerta de su taller. Imagina ese momento. Un niño de 12 años, solo, enfrentando el miedo de lo desconocido. Pero en vez de esconderse, decidió abrir. Porque la valentía no siempre se ve como un superhéroe.
A veces es solo un niño que no deja que el miedo mande. Y lo que encontró al otro lado de la puerta parecía salido de un sueño o de una historia triste. Una mujer empapada, con un vestido de novia pegado al cuerpo por la lluvia, temblando, desorientada y muda. Sus ojos no hablaban, suplicaban, y antes de que pudiera decir una palabra, cayó al suelo, desmayada. ¿Qué harías tú? ¿Cerrarías la puerta? Mateo no, porque quienes han sufrido saben cómo reconocer el sufrimiento en otros. Y sin pensar en nada más, fue a buscar una manta y la cubrió. Porque a veces, el primer paso del amor es simplemente abrigar. Esa noche Mateo no durmió. Se quedó cerca de ella, sin entender, pero comprendiendo algo en lo profundo, que esa mujer no era una amenaza. Era alguien que necesitaba ayuda, como ese amigo que llora en silencio en la escuela, como ese hermano menor que tiene miedo de la oscuridad. No necesitas entenderlo todo para hacer lo correcto, solo necesitas un corazón dispuesto. Y eso, Mateo lo tenía. Los actos verdaderamente grandes no siempre vienen de los adultos, vienen de quien escucha su conciencia, como aquel niño que compartió su pan con un desconocido, o como quien defiende a otro en el recreo, aunque todos se burlen. Mateo actuó así. No sabía quién era esa mujer. No sabía si alguien la buscaría, pero lo único que le importaba era que no estaba sola. Y eso ya era una forma de milagro. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando uno ayuda sin pedir nada a cambio, algo dentro se enciende. Un tipo de luz, de calor, de certeza. Mateo sintió eso. Aunque seguía sin respuestas, algo en su corazón le decía que había hecho lo correcto. Y que esa mujer, perdida y mojada, no había llegado a su puerta por casualidad. Porque con Dios nada es casualidad. Todo tiene un propósito, aunque aún no podamos verlo. Esa noche, en medio de la tormenta y el desconcierto, comenzó a tejerse una historia distinta. Una historia en la que dos almas heridas se encontrarían sin entender por qué, pero sabiendo que, de algún modo, se necesitaban. Y mientras la mujer dormía, envuelta en mantas y silencio, Mateo se sentó a su lado, esperando, escuchando, preparado para el siguiente paso que la vida, con todo su misterio, estaba por revelar. Al amanecer, con la luz filtrándose tímidamente por los vidrios empañados, Mateo la observó. Dormía profundamente, como si el peso de 1000 historias olvidadas reposara sobre sus párpados. Y en ese momento, algo despertó en él. No fue miedo, no fue desconfianza, fue una ternura desconocida, como cuando uno encuentra una flor creciendo entre las grietas del cemento. Había algo en ella, no en su rostro, ni en su vestido extraño, sino en su silencio. Ese tipo de silencio que dice más que 1000 palabras, un silencio que se parece al de su madre. ¿Te ha pasado alguna vez que ves a alguien por primera vez, pero algo dentro de ti lo reconoce? No sabes por qué, pero sientes que hay un lazo. Así le pasó a Mateo. La fragilidad de aquella mujer le despertó el mismo deseo que un día tuvo su madre, el de cuidar, el de proteger, el de dar sin condiciones, como cuando tú ayudas a alguien menor sin que nadie te lo pida. Como cuando decides perdonar aunque aún duela. Eso es amor, eso es madurez. Y Mateo, sin darse cuenta, estaba creciendo. Él no necesitaba que ella hablara. Su gesto bastaba. El temblor de sus manos, la forma en que respiraba mientras dormía. Todo en ella le hablaba de una herida profunda. Y él lo entendía bien, porque también estaba herido. Dos dolores distintos, pero con la misma raíz, la ausencia, el abandono, la incertidumbre. Pero justo en esa coincidencia nació un puente, como cuando dos niños se hacen amigos, porque ambos saben lo que es sentirse solos. Y es que, a veces, Dios une caminos rotos para formar algo nuevo. Une piezas dispersas, como si fueran partes de un mismo motor.
¿Recuerdas esa bicicleta vieja que parecía inútil, pero con paciencia y amor volvió a andar? Así también son las personas. A veces basta con que alguien crea en ti, basta con que alguien te mire con compasión para que algo dentro de ti comience a sanar. Eso era lo que estaba ocurriendo allí, en ese taller que empezaba a transformarse. Mientras el sol subía, Mateo no pensaba en el futuro ni en lo que dirían los demás. Pensaba solo en esa conexión misteriosa. No era su madre, pero algo de ella estaba ahí, en la forma de ser, en el silencio compartido, en el dolor invisible, y eso le bastaba para decidir: voy a cuidarla. Porque no hace falta entenderlo todo para amar, solo hace falta estar presente, y Mateo lo estaba, con todo su corazón. Esa mañana, sin palabras, sin historia, sin certezas, comenzó a formarse algo sagrado, una especie de pacto silencioso entre dos almas que se encontraban heridas, pero dispuestas a caminar juntas. Y aunque todavía faltaban respuestas, Mateo ya había tomado una decisión: no dejaría que ella se sintiera sola. Y esa decisión, aunque él no lo supiera, cambiaría ambos destinos para siempre. Despertó cuando el sol ya acariciaba el suelo del taller. Sus ojos, aún húmedos, miraban a su alrededor con la confusión de quien nace por segunda vez. No sabía dónde estaba, ni quién era, ni qué la había llevado hasta allí. Sus labios intentaban formar palabras, pero solo brotaban suspiros. Mateo, sentado a su lado, no preguntó nada. Solo le ofreció agua y una sonrisa, porque a veces lo que más necesitamos no es una explicación, sino alguien que se quede, sin exigir respuestas. Ella se miró el vestido, aún húmedo, aún blanco, pero ahora sin sentido. ¿Por qué vestía así? ¿A quién buscaba? ¿De dónde venía? No lo sabía, y eso, para muchos, sería aterrador. Pero Mateo, con la sabiduría que solo los que han sufrido pueden tener, le propuso algo sencillo y profundo. Te llamaré Sofía, como mi mamá. ¿Te parece bien? Y ella, como si ese nombre le trajera un poco de luz en medio de tanta oscuridad, sonrió. Una sonrisa frágil, pero sincera, como un amanecer después de una noche larga. ¿Sabes lo valiente que es empezar de nuevo sin saber nada de ti? Es como volver a aprender a caminar, sin mapa, sin historia, solo con lo que el corazón recuerda. Y así empezó Sofía, a caminar entre herramientas, entre recuerdos ajenos que empezaban a volverse suyos. Y Mateo, sin darse cuenta, se volvía guía, refugio, amigo, porque a veces el amor comienza así, con un gesto simple, con un nombre compartido, con la voluntad de acompañar. Los niños tienen una capacidad increíble de crear mundos. Y Mateo, como muchos pequeños sabios de la vida, construyó uno para ella. No necesitaban saber el pasado, solo necesitaban construir el presente. Como cuando tú decides ser amable con alguien nuevo en la escuela, sin saber de dónde viene. Solo sabes que está ahí, que necesita un amigo, y tú puedes serlo. Mateo lo fue, y eso hizo toda la diferencia. Sofía, ahora con nombre, comenzó a adaptarse. No sabía si ese era su verdadero nombre, pero sentía que, de algún modo, le pertenecía. Y eso le daba fuerza, porque no siempre tenemos todas las respuestas. Pero tener un lugar, una persona que cree en ti, puede ser más poderoso que cualquier recuerdo. Así empezaba su nuevo capítulo. Uno escrito con tornillos, con silencios compartidos, con pequeños gestos que decían: aquí puedes quedarte, aquí eres bienvenida. Y así, sin pasado, sin certezas, pero con una chispa de esperanza, Mateo y Sofía dieron el primer paso hacia algo nuevo. No sabían lo que vendría, ni lo que descubrirían más adelante, pero sí sabían algo: no estaban solos. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaban. Y mientras organizaban juntos aquel espacio que comenzaba a latir distinto, algo más grande se preparaba para surgir. Hay encuentros que no necesitan palabras, solo presencia.
Y eso fue lo que pasó con Mateo y Sofía. No sabían mucho uno del otro. Uno era un niño huérfano, la otra, una mujer sin pasado. Pero cada uno traía consigo una soledad enorme, y al unirse, sus vacíos comenzaron a llenarse suavemente. No con grandes gestos, sino con pequeños rituales. Ordenar el galpón, cocinar algo sencillo, hablar del clima, compartir silencios que no dolían, como cuando tú te sientas al lado de alguien que quieres sin decir nada. Y eso basta. Sofía empezó a moverse como si el galpón siempre hubiera sido suyo. Barría con cuidado, doblaba los trapos, reordenaba herramientas con ternura. Mateo la observaba sin decirlo, pero por dentro sentía algo cálido. No era solo agradecimiento, era alivio. Por fin, ese espacio que antes gritaba recuerdos, ahora murmuraba compañía, como cuando en tu casa vuelve una risa que hacía tiempo no escuchabas. No es que el dolor se va, pero deja de ser tan pesado. Y Mateo, por su parte, abría su mundo. Le enseñaba piezas, motores, las funciones de cada tornillo. Hablaba con un entusiasmo que hacía tiempo no mostraba. Y Sofía lo escuchaba como si sus palabras fueran cuentos mágicos. Era un intercambio sagrado. Él ofrecía conocimiento y confianza. Ella ofrecía escucha y calor humano. A veces, eso es lo que cura. No los remedios, no las respuestas, sino saber que alguien cree en ti y te presta atención con el corazón. También comenzaron a contarse historias. Sofía, sin memoria, inventaba cuentos, personajes, lugares, aventuras que quizás eran ecos de su vida, o tal vez simples fantasías. Mateo la escuchaba fascinado, y a cambio compartía anécdotas de su madre, de su infancia, de momentos que dolían, pero que también lo hacían sonreír. Porque al hablar de lo que duele, uno empieza a sanar. Como cuando cuentas un secreto triste y descubres que ya no duele tanto al decirlo. Juntos se volvieron rutina, una rutina buena, de esas que dan paz. Cada día tenía sentido. Ya no se trataba solo de arreglar cosas, se trataba de compartir la vida. Y sin saberlo, cada uno era para el otro un bálsamo. Como esas personas que llegan a tu vida y, sin prometer nada, te regalan paz. Sofía y Mateo eran así, como dos notas sueltas que, al unirse, formaban una melodía nueva. Y aunque aún no había certezas, ni explicaciones, ni promesas, había algo más importante: presencia. Estaban ahí, el uno para el otro, y ese simple hecho comenzaba a transformar el galpón. Lo que antes era un lugar de trabajo, ahora era un refugio de almas. Y en medio de esa transformación silenciosa, algo aún más profundo comenzaba a nacer. El galpón ya no era el mismo, no porque cambiara su estructura o porque llegara alguien a pintarlo, sino porque algo invisible había transformado su alma. Donde antes solo había eco de ausencias, ahora había risas suaves, pasos compartidos y vida. La tristeza no desapareció, pero aprendió a convivir con la esperanza. Porque cuando dos corazones heridos deciden acompañarse, comienzan a repararse mutuamente. Como piezas rotas que al juntarse se sostienen mejor que cuando estaban enteras. Sofía solía detenerse a mirar a Mateo mientras trabajaba. No con tristeza, sino con admiración. Ese niño, que la había recibido sin nombre ni historia, era su héroe silencioso. Y Mateo, al verla ordenar los clavos y limpiar con dedicación cada rincón, sentía que algo dentro de él volvía a latir con fuerza. El taller ya no era solo un recuerdo de su madre. Ahora era también un puente hacia el futuro. Porque el amor no reemplaza lo perdido, pero sí puede construir algo nuevo sobre lo que quedó. Cada tornillo ajustado, cada engranaje reparado, era también una metáfora. Ellos no solo arreglaban cosas, estaban aprendiendo a reconstruirse por dentro. Como ese amigo que te ayuda a armar un rompecabezas, no porque él sepa cómo hacerlo, sino porque quiere estar a tu lado mientras lo intentas. Así vivían, así se sanaban.
Sin saberlo, se habían convertido en una familia improvisada, tejida con hilos de ternura, respeto y fe. Y los días pasaban como en una canción lenta, sin prisa, con dulzura. El dolor seguía ahí, como una vieja cicatriz, pero ya no mandaba, ya no dolía como antes. Porque cuando uno siente que su vida tiene un propósito, el alma respira distinto. Mateo no solo arreglaba bicicletas, arreglaba su corazón. Sofía no solo limpiaba tornillos, descubría en cada gesto que aún era capaz de amar y de ser amada. Las tardes se llenaban de cuentos, de olor a café tibio, de piezas que cobraban vida, y el galpón, ese lugar humilde que había sido testigo de tantas lágrimas, ahora era testigo de una transformación sagrada, como cuando un jardín crece en medio del cemento o cuando el sol aparece en medio de una tormenta. Lo que parecía roto empezaba a brillar. Y sin necesidad de palabras grandes, sin explicaciones, el taller comenzó a llamarse hogar, porque un hogar no es un techo ni paredes. Es el lugar donde alguien te espera, donde puedes ser tú, con tus dudas, tus silencios, tus risas. Y así, entre motores, llaves y cuentos inventados, Mateo y Sofía encontraron su lugar en el mundo. Aunque no lo supieran del todo, aunque el pasado aún doliera, ya estaban listos para lo que vendría. Sofía seguía sin saber quién era. Su memoria era un cuaderno en blanco, pero sus días estaban llenos de significados. A veces intentaba recordar, cerraba los ojos con fuerza, buscaba imágenes, sonidos, algo, pero lo único que venía era el presente, el ruido de las herramientas, la risa tímida de Mateo, el aroma del aceite y del pan tostado, y curiosamente, eso bastaba. Porque no siempre necesitamos saber de dónde venimos para entender dónde debemos quedarnos. Mateo aún extrañaba a su madre, su voz, sus consejos, pero ya no lloraba por las noches. Ahora hablaba de ella en voz alta, con orgullo. Contaba cómo arreglaba radios antiguos, cómo siempre decía que todo tiene arreglo, menos lo que no se intenta. Y cada vez que compartía una historia, Sofía lo escuchaba con devoción. No era su madre, pero también era familia, porque a veces los lazos más fuertes no vienen de la sangre, sino del corazón que se entrega. El taller, testigo de tantos silencios y nuevos comienzos, se había vuelto un libro abierto. Cada día era una página, cada mirada una frase subrayada, y aunque nadie fuera a escribir esa historia en papel, estaba escrita con fuego en sus almas. Una historia sin memoria, pero llena de sentido, como esas canciones que no recuerdas dónde aprendiste, pero que sabes de memoria porque las llevas dentro. Así era su vida ahora, una melodía construida con instantes sencillos y verdaderos. Y tal vez ese sea uno de los grandes misterios de la vida, que no todo necesita ser comprendido, que hay heridas que no se cierran pero dejan de doler, que hay pasados que no se recuperan pero no impiden que florezcan futuros. Mateo y Sofía no tenían respuestas, pero se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente, como cuando alguien te ofrece la mano justo cuando creías que no podías seguir. No te explica el camino, solo lo camina contigo. Muchos niños como Mateo cargan dolores que no merecen. Muchas personas como Sofía sienten que no saben quiénes son, pero eso no define su valor. Lo que te hace fuerte no es tu historia, es lo que eliges hacer con lo que tienes. Y ellos eligieron acompañarse, eligieron cuidar, eligieron amar sin condiciones. Y eso es lo que da sentido a cualquier vida, aunque no recuerdes nada, aunque el mundo no te conozca. Si amas, estás dejando una huella. Y así, con el corazón más firme, los ojos más brillantes y el alma más ligera, siguieron adelante. Tal vez algún día Sofía recordaría quién era. Tal vez no, pero ya no importaba tanto. Porque cuando uno encuentra su lugar en el mundo, el resto puede esperar. Y mientras el sol entraba una vez más por la ventana del galpón,
Los dos sonrieron, porque sabían que, aunque el pasado fuera un misterio, el presente era un regalo. No sabemos de dónde vino Sofía, ni por qué llegó así, pero lo que sí sabemos es que su encuentro con Mateo transformó un galpón triste en un verdadero hogar. Porque a veces lo que más necesitamos no es recordar el pasado, sino tener a alguien que camine con nosotros hacia el futuro. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite un poco de luz en medio de la tormenta.